Recapitulando un poco, tomando los temas anteriores, no sé si ya van detectando la línea central de la jornada de hoy. A ver, les recuerdo un poco. Gonzalo nos mostró que la verdad no se puede transar. La verdad es Cristo, es su palabra, ¿no es cierto? Y que en este mundo posmoderno debemos justamente estudiar mucho la verdad, que es la palabra de Dios, en la Biblia. Después estuvimos viendo con Caleb al Dios infinito. Ese Dios que no lo podemos imaginar porque es mucho más allá de eso. Y que, sin embargo, a pesar de estar infinito, a pesar de ser infinito, Él está cerca, Él no está lejos. Y se expresa a través de Jesucristo, el Verbo. El Joshua nos explicó cómo en realidad el Evangelio nos muestra que Jesucristo, esto está más o menos, que Jesucristo es suficiente, que con Él nos basta, que no necesitamos más. El Seba nos mostró que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Van siguiendo la línea o no? ¿O no hay línea? ¿O sí hay línea? ¿El foco dónde está? En el Evangelio. El foco está en Él, no está en nosotros. Todo es para Él. Y por eso hemos estado tomando distintos atributos de Dios. A mí me corresponde el atributo ahora de la santidad de Dios, hasta que lleguemos al tema central de la noche que va a pertenecer al Jonathan. Porque esto tiene que ver con el Señor. Él es el centro del Evangelio, es Cristo. Y a mí me toca ahora el privilegio de explicar el mensaje del Evangelio desde el atributo de la santidad de Dios. Así que vamos a orar. Padre Celestial, te rogamos que tú nos guíes, que tú nos hables, que tú nos muestres lo que nos quieras mostrar en este día. Que pueda ser un tiempo de bendición. Renueva nuestras neuronas, Señor, para que todo lo que hoy día haya entrando lo podamos realmente aplicar a la vida. En tu nombre. Amén. ¿Ahí sí? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿no es cierto? El Nuevo en griego. Y tenemos estas dos palabras para santidad. Kadosh en hebreo, hagios en griego. En realidad significan lo mismo, santidad, pero tienen leves connotaciones distintas. En el Antiguo Testamento, la santidad de Dios en realidad tenía una connotación de ser algo distinto, separado, absolutamente separado. Entonces, en el Antiguo Testamento estaba la palabra Kadosh, que es santidad, pero tenía una connotación también de ser distinto, apartado. Por eso tenemos versículos como este: ¿a qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el santo. Santo entonces tenía que ver con que no tiene comparación, que es distinto a todo lo que entendemos, a todo lo que conocemos. Esa es la santidad. Para los hebreos, decir el santo era sinónimo de decir Dios. Porque solo Él es verdaderamente santo, apartado. No lo podemos comprender, no lo podemos englobar en nuestra mente, como lo hemos visto durante la tarde. Por eso, en el Antiguo Testamento vemos tanto las palabras santidad o consagración también. Consagración, apartarse de. Y que este Dios es distinto a todo y que está apartado y que aparta al pueblo. En el Antiguo Testamento encontramos textos como este. Textos que tal vez a algunas personas les chocan. Y yo creo que en realidad a todos nos choca. Porque tiene que ver con esto de la exclusión, de apartarse. Dice, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, que tenga sarna, o empeina, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. No se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Y uno lee esto y dice, ¿pero cuál es el sentido de esta ley? O sea, de partida, ¿quién puede entrar al santuario? ¿Cuál es el objetivo de que sea tan excluyente toda la ley de Moisés? Por eso muchos llegan a la conclusión y dicen, bueno, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, es otra cosa. Sin comprender que en las Escrituras hay una revelación paulatina
respecto a Dios, a su esencia, a su persona. Y para entender esto, tenemos que entender el contexto en el cual Dios comienza la revelación escrita, por así decirlo, a través de Moisés, que era un mundo politeísta, un mundo donde existían muchos dioses. Como ustedes supieron, ¿no es cierto? 30.000 dioses tenían los griegos, pero cada cultura tenía sus propios dioses. En un mundo politeísta es donde Dios se acerca, se revela, toma la iniciativa, aparta a un pueblo y les da mandamientos, y esos primeros 3 mandamientos tenían que ver con que yo soy el único y no hay otro como yo. No se hagan imágenes, no hay otro como yo. Dios saca a Israel de un Egipto politeísta a través de 10 grandes plagas que destruía cada una de esas 10 plagas, 10 deidades egipcias. Y hace portentos nunca antes conocidos en la tierra. Actúa con poder y se revela en una montaña de fuego porque Dios es distinto a todo lo conocido. Él es santo. Cada acto, cada portento mostraba que Dios es santo, que simplemente Él es el que es. Y por eso, tantas veces aparece la palabra consagración, santidad, que resuena mucho en la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés principalmente es una ley de exclusión. Ustedes dirán, ¿cómo eso de exclusión? Animales puros, animales impuros. Un pueblo puro, un pueblo impuro. Sacerdotes puros, sacerdotes impuros. Todos los pueblos son paganos. Solo un pueblo el escogido, el pueblo santo. Todos los demás excluidos. De ese pueblo escogido hay 12 tribus, solo una puede ejercer el levirato, acercarse a Dios, los demás quedan excluidos. De esa tribu de Leví, en realidad lo único que se podían acercar era una sola familia, la familia de Aarón. Los demás, excluidos. De la familia de Aarón, ¿quién se podía acercar? ¿Cualquiera? No. Tenía que ser hombre y entre 30 y 50 años, los demás excluidos. Y entre esos 30 y 50 años, ¿quién podía finalmente entrar? No podía tener ni una falla. ¿Quién de ustedes, Piti, no ve? No puede entrar. ¿Está resfriado? No puede entrar. ¿Tiene juanete? No entra. Tiene que ser varón perfecto. Resultaba entre toda esa búsqueda finalmente un sacerdote que podía entrar cuando quisiera al lugar santísimo. ¿Sí? ¿No? Una vez al año, en el Yom Kippur, que se celebra hasta hoy día, ¿no es cierto? El día de arrepentimiento nacional, y podía entrar a conversar con Dios como nosotros lo hacemos en el devocional. ¿Sí? No. Entraba para ofrecer esa sangre y colocarla sobre el propiciatorio, ¿no es cierto?, en el lugar santísimo que estaba sobre el arca del pacto, para que Dios fuera propicio al pueblo que es pecador, porque Dios es santo. ¿Usted ve ahí alguna relación de intimidad posible para el ser humano? Traspasar esas barreras de santidad era prácticamente imposible, porque Dios es distinto, es santo, ¿no? Si Dios se revelaba, todos moríamos. ¿Qué pasaba al traspasar esas barreras? Se acordará del pobre Usa, ¿no es cierto? Trasladando el arca por error de David, se cae el arca y él lo quiere sujetar, muere. Y si recordamos la historia un poco antes, los filisteos se habían robado el arca. Mala cosa, les fue pésimo, todos enfermos y mortandad grande, así que lo devuelven. Que unos güeyes lo lleven a Israel, llega a un lugar y nos falta el curioso. Y en 1 Samuel 6 vemos esto. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante del Dios santo? Respondan ustedes. ¿Quién puede estar delante del Dios santo? Respuesta es nadie. Nadie. Si Dios es santo, ¿cómo vamos a poder estar delante del Dios santo? La respuesta resulta obvia o no tan obvia. Porque resulta que el Antiguo Testamento también tiene otra historia entretejida dentro de la ley de Moisés de exclusión y de la santidad de Dios. Una historia que los judíos no lograban concordar hasta el día de hoy.
Porque resulta que Dios llama a Abraham y dice, de ti, contigo yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Cómo eso? ¿No que la ley de Moisés es exclusión? Después vemos el templo de Salomón. Y el templo de Salomón, la parte más grande era el patio ¿de quién? De los gentiles. Y dice, ¿pero cómo? ¿No que era de exclusión? Y después vemos historias que nos dejan locos, como Jonás, un profeta de Israel, al cual Dios manda a predicar, ¿a quién? A los asirios, sanguinarios, conquistadores, herejes, politeístas, y que después destruyeron el reino del norte de Israel. Y lo manda a predicar, ¿y qué hacen ellos? ¿Qué hace Jonás? Él dice, no, estáis locos, no voy a ir. Así que se va hacia España. En el Mediterráneo hay una tormenta, y él dice, no, si sé que yo soy el culpable, pero ¿saben qué? Prefiero morir en vez de ir a predicar a los asirios, así que tírenme al mar. ¡Tírenme al mar! Y uno dice, ¿pero cómo así? ¿Predicar? No. La ley de Moisés de exclusión está clara. El evangelio es para unos pocos, es para el pueblo escogido, hay una tribu escogida, hay una familia escogida, y finalmente uno solo que entra una vez al año por un ratito, y ese ratito es tan peligroso que tiene que ir amarrado por si muere para sacarlo muerto. Entonces, no voy a ir, mátenme. No contaba con que este Dios santo en realidad amaba tanto al pueblo asirio que se le ocurre la fenomenal idea de mandar un pez a que se lo trague y lo vomite de vuelta al Medio Oriente. Eso es incomprensible. Y termina esa historia con esta frase: de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 20.000 personas que no distinguen su derecha y su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? ¿Dios se compadece de los asirios? A ver, el Dios santo de la exclusión. Y esto ya el colmo, ¿se compadece del ganado? ¿De los animales? El misterio era insondable hasta que llegó el santo en persona, el verdadero, la raíz de David. Hasta ese momento de la historia Dios era Kadosh, apartado, único. Sin embargo, la encarnación del santo lo cambió todo. Porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Cristo dio a conocer al Padre, y el Padre respaldó al Hijo. Y Cristo introdujo al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dio testimonio de Cristo. Resulta que el Dios Santo, único, ¿no es cierto?, distinto, una sola esencia, naturaleza, tenía 3 personas. ¿Cómo? 3, 1, incomprensible, santo. Muy distinto a todo lo que conocemos. Literalmente es 3 veces santo. El Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu es santo. Resulta que para rematar la explosión mental judía, la santidad tenía que ver también con una perfección en el amor. En el amor también. ¿Cómo eso? Si acaso no es un Dios de exclusión, que si uno se acerca muere. Resulta que el Hijo nos viene a mostrar que Dios es relacional, que es amor, y Él es santo, y Él es amor, y es justicia, y es gracia. La gracia y la verdad. Dios es amor a tal punto que rebalsa de tanto amor que, como escuchamos antes, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso sí que era insospechado. Pero si Dios es santo, es inalcanzable, y resulta que ahora Él ama a todos. El Dios santo no solo era único, apartado,
Kadosh también era perfecto en pureza, limpio, sin mancha por la eternidad, que es la connotación que da más bien la palabra griega, hagios, del Nuevo Testamento. Él es santo, pero puro, y esa pureza implica amor. Él es distinto, sí, pero Él es santo, y Él es amor. Es decir, dentro de esa santidad no es simplemente un Dios distinto, infinito, que simplemente no podemos conocer, así que tal vez en la esquina de Dios haya maldad. No, porque Dios no es Abraxas, ¿no es cierto?, el Dios del bien y el mal, no. En Él no hay oscuridad, en Él no hay mancha, porque su santidad implica pureza absoluta. Pureza absoluta. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Él no peca y no tolera el pecado, y el pecado ni siquiera se asoma en su corazón. Así que nadie al ser tentado diga, porque que Dios me tentó, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Él es tan puro que nunca se le ocurre pecar. Dios es santo, Dios es amor. Entonces, si estamos hablando de que Dios es infinito, inabarcable, para Él es todo y en Él está todo, también debemos entender de que no tiene cosas ocultas del mal. ¿Entiende? Como de repente uno puede pensar. No me dice todo, así que por ahí puede tener un pensamiento malicioso. No es así. Esto probablemente es como un ángulo, donde conocemos un ángulo que se estira a la eternidad. Conocemos la primera sección del ángulo, pero eso no va a cambiar porque Dios es inmutable. Y si Dios es amor, aquí, en 1.000.000 de kilómetros más adelante en el ángulo, sigue siendo amor, solo que el ángulo se va expandiendo, ¿me entienden? Y siempre hay más cosas que conocer de su santidad, de su amor, de su justicia, misericordia. Así que Jesucristo nos vino a dar a conocer al Dios Santo inalcanzable, pero para nuestra sorpresa, en el corazón del Dios Santo había gracia sobre gracia. El Evangelio es el Evangelio de la gracia. Cristo vino a mostrar la verdad. Y esa verdad es Él, el Hijo. Y también el Hijo que nos presentó, que Dios es nuestro Padre, es cercano. A pesar de ser infinito, es nuestro Padre. El Hijo Jesucristo apareció en la tierra justo cuando Palestina estaba atravesando una especie de avivamiento religioso, fíjense. Por muchos siglos no había pasado nada, pero en esa época justo habían surgido unas sectas religiosas que buscaban en realidad hacer lo que Dios quería, pero estaban medio confundidos con religiosidad, y dentro de eso aparecen fariseos, saduceos, los escribas que enseñaban. Era una especie de avivamiento, pero estaban focalizados plenamente en la exclusión, ¿no es cierto?, en el mensaje de exclusión de la ley de Moisés. Así que el fariseo que se levantaba todas las mañanas rezaba: gracias Señor porque no soy esclavo, gracias porque no soy mujer y gracias porque no soy un pagano. Bajo su concepto estaba la exclusión de la santidad. Y ellos obviamente no estaban excluidos, ¿no es cierto? Bajo su concepto, ellos eran los privilegiados incluidos, hasta que apareció el Mesías, Jesucristo. Y eso, la verdad, es que cambió todo, porque Él trastocó todo lo que ellos conocían respecto a Dios. Jesús tocaba a las personas inmundas. Cuando uno tocaba a un inmundo, era impuro. Jesús tocaba a las personas inmundas, hasta a los leprosos. Peor aún, una vez tocó a una niña muerta. No, pero ¿cómo? El tema es que cuando la tocó, resucitó. Y eso que estaba impuro, ¿qué terminó siendo puro? ¿Cómo? Comía con pecadores y para embarrarla más, ¿saben qué? No se lavaba las manos. Oh, pero qué cochino. Comía con recaudadores de impuestos y para colmo de males, uno de sus discípulos era de esos traidores nacionales. Eso no podía ser el Dios de la santidad, no, era un hereje. Resulta que pasaba territorio gentil como nada, cruzaba el lago de Genezaret, ¿no es cierto? Y hasta sonó un endemoniado por ahí, los gadarenos, los manda a predicar. Vuelve, pasaba por Samaria como si nada. Los samaritanos eran una especie politeísta, una mezcolanza entre judíos y lo que pensaban los demás.
un sincretismo reinaba ahí. Entonces, ¿cómo nada? Y para peor, adivinen quién era el héroe de su historia. Un samaritano. Un compadre que no tenía ni claro que una mezcla entre judaísmo y naciones paganas. No, eso estaba mal. De hecho, y ya con esto las mató. Para colmo, adivinen a quién elogió con mayor fe en todo su ministerio. A un romano. No, está muy perdido este Jesús. No entiende. Menos mal el romano tuvo fe a tal punto que Jesús no tuvo que ir a su casa, si no el escándalo hubiese sido mayor. Porque un judío no entra a la casa de un romano. Conversaba con mujeres. Y peor aún, conversó a solas con una mujer. Y peor aún, esa mujer era samaritana. Peor aún, era promiscua. No, este Jesús no cacha ni una. ¿O sí? ¡Qué locura! Porque parece que este Jesús rompía prácticamente todas las barreras entre lo puro y lo impuro. ¿Cómo eso? La manera en que Jesús estaba tratando a la gente inmunda dejaba realmente consternados a los judíos, porque ¿qué pasaba con la santidad de Dios y la santa exclusión que presentaba la ley de Moisés? Así que cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿pero por qué come su maestro con recaudadores de impuestos, con pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido... Ya, ahí voy a quedarme ahí, ¿para qué vamos a ir? ¿Por qué come con ellos? Porque yo no vine a los sanos. ¿Qué? ¿No se supone que los enfermos están excluidos? Moisés entregó la ley. Cristo entregó la verdad y la gracia. El Evangelio es la gracia. Y el Evangelio es la verdad que es Cristo. Cristo se entregó a sí mismo. Es Pablo el que sistematiza la enseñanza sobre la gracia. No es Cristo, porque Cristo, Él vivió la gracia dando su vida en la cruz, siendo también la verdad. Lo que hizo en el Sermón del Monte elevó la verdad a un nivel inalcanzado en la ley de Moisés. No solo tus conductas están mal, sino que tienes que focalizar en tu corazón, las motivaciones, y ahí estamos mal. Por otro lado, proclamó a los pobres, a los humildes, a los que lloran, a los perseguidos, los proclamó los bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, todos están excluidos de la presencia de Dios. Esa es la enseñanza. Porque ¿quién puede cumplir los estándares? Pero ¿saben qué? No se preocupen, porque yo vine a los excluidos. La ley de la exclusión la cambió por las buenas nuevas, de la inclusión por la gracia y por su sacrificio en la cruz. Y todo esto, adivinen, manteniendo su santidad, su pureza, alejado de todo. En Cristo, el requisito para ser incluido era simplemente entender que estamos excluidos, depositar la fe en Él, en su gracia, solamente en su gracia. Gracias a la cruz de Cristo, sabemos que la santidad de Dios implica también amor perfecto, pureza plena. No es un Dios santo, enojón, que anda con una luma todo el día. Es un Padre amoroso que disciplina por amor. Es distinto. Es distinto. A tal punto que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al excluirse Él mismo, haciéndose pecado por amor santo, nos incluyó a todos nosotros
en el seno de Dios Padre. ¡Qué insondable realmente son los pensamientos de Dios! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Realmente Isaías no se había equivocado en su profecía, que parecía una locura para el pueblo judío. Porque así dice el alto, el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Esto es lo que decía: yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Qué increíble la santidad, qué increíble el amor, la misericordia y la justicia. Si en el Antiguo Testamento Israel alababa a Dios por temor a su fuego, ahora en el Nuevo Pacto lo alabamos porque el velo misterioso se corrió y lo que vimos detrás de ese velo de santidad fue gracia sobre gracia. Si en el Antiguo Testamento Israel obedecía los mandamientos de Dios solamente por temor, por miedo de Dios, en el Nuevo Testamento no solo tenemos un temor reverencial de Dios, sino que ahora nosotros obedecemos por amor, porque Él me amó primero. Eso es muy distinto. Es muy distinto. Y como dijo Jesucristo, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Si me aman. El Dios Santo dio todo por nosotros, así que damos nuestra vida. No para ganar su favor, sino que porque ya tenemos su favor. Porque Él me amó, yo amo. Y ese amor implica obediencia. Porque su santidad es tan pura y perfecta que me ha conquistado. Y esa conquista me lleva a una vida de obediencia y una vida de santidad. El Dios Santo es puro, es perfecto. Así que, porque Él es nuestro papá, nosotros ahora nos comportamos como sus hijos. Porque queremos ser de tal palo tal astilla. Así que buscamos ser perfectos como Él es perfecto. Y solo lo podemos lograr a través del poder del Santo Espíritu. En y a través de nosotros. Como Cristo es nuestro hermano mayor, lo seguimos a Él, así que tomamos nuestra cruz todos los días. No porque le tenemos miedo, sino que porque lo admiramos. Porque Él lo dio todo por nosotros, así que yo lo entrego todo por Él. Ya no es solo miedo a Dios. Yo lo obedezco porque si no me va a llegar un lumazo. No. Hay un temor reverencial por todo lo que hablamos. Pero obedezco, ¿saben por qué? Por amor. Porque lo amo. Porque Él me amó primero. Y como su mismísimo Santo Espíritu mora en mí, ahora ese Espíritu de santidad me lleva a santidad. Así que cuando hablamos hoy día de que el foco está en Él, debemos entender que era imposible llegar al Señor. Y el Señor en su santidad perfecta lo hizo posible igual, dando su propia vida. Así que el foco del Evangelio, ¿dónde está? Está en Él. No está en nuestras capacidades, no está en nosotros. Nosotros estamos todos excluidos, a no ser que la sangre de Cristo nos cubra a todos. Así que el Evangelio, ¿cuál es? Si volvemos al Evangelio, es Cristo. Es la verdad que es Cristo y es su gracia. No podemos dejar de lado la gracia, porque el Evangelio es el Evangelio de la gracia. Y no puedo entender la gracia a menos que entienda su santidad y lo excluido que yo estoy. Qué inmensa su bondad. Amigos, si han estado durante estos días atormentados, acusados por el enemigo, porque no logran vencer y esto y lo otro, no me logra acercar al Señor, ¿sabe qué? Ríndanse en los brazos de su Padre Celestial, acepte su perdón, deje luchar y dígale: no puedo, hazlo tú a través de mí. Por otro lado, si hemos estado viviendo vidas liberales, no tomo en cuenta porque total, la gracia, Dios me perdona todo, tenemos que poner ojo. No vaya a ser que pensando que estoy en el camino, en realidad no estoy.
Porque si yo realmente amo a Cristo, lo sigo. Y hago lo que Él hace, porque lo amo. Tenemos que escudriñar nuestras vidas a la luz del Evangelio verdadero. ¿Estoy viviéndolo? ¿No lo estoy viviendo? ¿De qué forma? Habiendo estado todos excluidos, ahora estamos todos incluidos por su gracia y por su verdad. Gracias al Señor. Padre Celestial, tu amor es infinito, es inmenso. Tu santidad es incomprensible. Eres tan distinto, tan incomprensible, inimaginable. Sin embargo, sí podemos decir algo, que tú eres amor. Y lo vemos en la cruz. A pesar de esa infinitud, a pesar de esa soberanía, a pesar de esa santidad inalcanzable, en tu inmenso amor te las arreglaste para llegar, buscarnos, rescatarnos, transformarnos, para que podamos pasar una eternidad contigo. Señor, queremos vivir vidas rendidas a ti, no por miedo, sino que por amor. Porque tú nos amaste primero, ¿cómo no te vamos a amar? Sabemos que no somos capaces, por eso rogamos que tu Santo Espíritu nos transforme, nos lleve, nos renueve. Nos entregamos a ti. En tu nombre, Jesús. Amén.